por fin conoceremos la verdadera historia del legendario puñetazo que propinó Mario Vargas Llosa a Gabriel García Márquez gracias a una nueva novela de Jaime Bailey. Viernes de Ciencia y hoy les presento una propuesta editorial que nos invita a conocer cómo funciona la evolución y a entender a Darwin. Además, viernes de cartelera cultural. Bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto saludarlos, Laura Barrera, Karen Rivera. Hola, Laura Regis en la traducción de lengua de señas mexicana. Acompáñenos en la hora cultural de la televisión y vamos a arrancar con algo que tiene que ver con nuestro patrimonio. Efectivamente, seguimos recuperando afortunadamente piezas arqueológicas, patrimonio cultural, y de esto va esta primera nota que les hemos preparado. Y que tiene que ver con la relación que ya les platicamos ayer entre México e Italia, potencias culturales. En la Embajada de México en Italia como sede y en presencia de la Secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto Guerrero, se inició el proceso de repatriación de 43 piezas arqueológicas pertenecientes al patrimonio nacional mexicano que se encontraban en Italia. Las piezas corresponden a la época prehispánica, particularmente a los siglos 3 al 7 después de nuestra era, y su recuperación y restitución se debe al trabajo del Comando General de Arma de los Carabineros para la tutela del patrimonio cultural y a las manifestaciones energéticas de México contra las subastas y la venta de piezas que pertenecen a su cultura. Y por eso estamos aquí hoy, porque hay que darle enorme peso a los gestos de respeto con el que se ha tratado nuestra identidad. Al repatriar estas 43 piezas arqueológicas, estamos recuperando parte de nuestra identidad y de nuestra cultura. De acuerdo con la arqueóloga Lourdes Toscano, quien acudió a la ceremonia en el país europeo, la recuperación de estas piezas beneficia a la arqueología de los 4 puntos cardinales del país, debido a que pertenecen a las principales regiones arqueológicas: Casas Grandes en Chihuahua, la Costa del Golfo y Olmeca en Veracruz, la Tarasca en Michoacán, la Gran Urbe Teotihuacana en el Altiplano Central, la Zapoteca y Mixteca en Oaxaca, la Mezcala en Guerrero y la Maya en el sureste mexicano. Pues en conjunto abarcan los 3 periodos más importantes de la historia prehispánica mexicana, que van desde 1200 años antes de la era cristiana hasta la llegada de los españoles. En la ceremonia también estuvieron presentes el comandante del Arma de los Carabineros para la tutela del patrimonio cultural de Italia, general Vicenzo Molinese, y el embajador de México en ese país, Carlos García de Alba, quien aseguró que las piezas viajarán el domingo en un vuelo directo de Roma a la Ciudad de México. Así, a través de la cultura, se va uniendo a la humanidad. Se puede hacer con respeto. Noticias 22, Karen Rivera. Con su trabajo ha roto los esquemas de la plástica nacional desde el siglo pasado. Y hoy con una retrospectiva celebra 9 décadas de vida. Con pastel, mañanitas y una exposición retrospectiva, el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda le rindió un homenaje al artista Roger von Gunden para celebrar sus 90 años. Pues es un gran honor que me están haciendo. Espero llegar al 29. A través de 60 piezas de pintura, dibujo y escultura, la muestra ofrece un recorrido por la trayectoria de este artista de origen suizo, miembro de la generación de la ruptura. Es trascendental porque el maestro llega a México en 1957, forma parte de esta generación y rompe con todos los esquemas que venían ya de tiempo atrás, muy reciente, una escuela mexicana de pintura. Su obra representa una naturalidad que sugiere una inocencia basada en la actitud de contemplación. Habla de una imagen como producto de la memoria y de la imaginación, sin simbolismos precisos, libre, perceptiva, sensitiva. La exposición está distribuida en 4 núcleos. Deidades ofrece una apreciación del espiritual no religiosa, mientras que en Trazos Amorosos plasma las sensaciones inspiradas en un erotismo lúdico. Lo que es arriba es abajo, se inspira en lo infinito y obras en un mundo que a la vez crean mundos infinitos. Y Levitaciones, imágenes que no tienen lugar, no tienen tiempo y que de pronto flotan en la imaginación y en la creación del maestro.
Esta muestra permanecerá hasta el 30 de julio. Con imágenes de Óscar López y Enrique Varela, informó Óscar Cortés. Entre acordes de guitarra se esbozan estos murales que a su vez constituyen un puente acústico. Esto es Entre México y Quebec. Vamos a conocerlos, un estreno mundial. Anoche la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, bajo la batuta huésped de Guillermo Villarreal y la participación del virtuoso guitarrista Pablo Gómez Cano, realizó el estreno mundial de la obra Murales del compositor canadiense Maxim McKinley. Esta obra, según me cuenta Maxim McKinley y el maestro Pablo Gómez, es la primera que es comisionada por el gobierno de Quebec dentro del Departamento de Cultura, dedicada a la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y al solista. El estreno de esta pieza para guitarra, orquesta de cuerdas y piano tuvo lugar en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes como parte de la primera temporada de conciertos de la agrupación en este 2023. La obra, conformada por 3 movimientos, es un homenaje al artista visual René de Rohan, nacido en Montreal en 1936, quien desarrolló su proceso creativo en un constante vaivén entre Quebec y México. Maxim, el compositor, busca develar los paisajes, pero desde una perspectiva desde el cielo de la Ciudad de México. Además de la obra compuesta por McKinley, el programa incluye también el arreglo para orquesta de cuerdas que Tamás Baicher-Mathieu hizo del intermezzo de la ópera Goyescas de Enrique Granados y la serenata número 3 en mi menor de Robert Fuchs. El programa se repetirá este domingo en el Conservatorio Nacional de Música. Y los invito este domingo 26 de marzo a las 12 del mediodía en el Auditorio Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música a que escuchen a la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Ahora les platicamos de uno de los fantasmas legendarios, de un bandido mexicano. Efectivamente, un bandido del siglo XIX que se materializa en el Palacio Roto. Al sur de la Ciudad de México se encuentra Casa Frisac. Esta casona fue construida a finales del siglo XIX por el hacendado Jesús Pliego Frisac. La leyenda cuenta que su nieta, Matilde de Frisac, sostuvo un romance con Jesús Arriaga, el famoso Chucho el Roto, y que visitaba la casa. Todos estos elementos fueron tomados en cuenta para la exposición de Alberto Castro Leñero, que actualmente se presenta en este sitio. Un poco la idea de esta exposición es como hacer un conjunto de obras que dialoguen con la casa, ¿no? Como con la arquitectura de la casa y también con la historia de la casa. Entonces hice algunos conjuntos y traté como de darle un sentido a esta confrontación o conformación de diferentes grupos de pinturas. La muestra, titulada Palacio Roto, reúne 21 obras de distintos momentos creativos de Castro Leñero. Vemos cuadros que dialogan con las esculturas de distintos tamaños y formas, pero que tienen en común las líneas contundentes, y es que tanto escultura como pintura tienen como origen el dibujo. Surge como de una idea de forma, que parte de un dibujo, ¿no? Un dibujo que a veces es muy rápido, pero que a veces ese dibujo rápido soluciona todo. Entonces como que voy siguiendo a ese dibujo, voy haciéndolo tridimensional, luego hago planos a escala y ya como se va realizando la pieza. En la sala que está aquí enfrente hay una estructura como una especie como de pabellón. Por ejemplo, esa pieza estuvo hace poco en el Museo de la Ciudad de México. Entonces la trajimos aquí y ya un poco como que la ambienté con otras maquetas, ¿no? Para que habitara esa cámara, ese cuarto, ese salón, ¿no? Y así en la siguiente sala, una pieza de aluminio que un poco como que hago como un grupo con otras piezas, ¿no? Noticias 22, Alberto Aranda. Tenemos una pausa, regresamos con ciencia. Y 4,000 millones de años de historia. Ya volvemos.
abrazar con su pensión a nuestros adultos mayores, lanzar a nuestros jóvenes con sus becas a la conquista de sus sueños, incrementar más del doble el salario mínimo y luchar por la felicidad de los demás, eso es el humanismo. Esa es la esencia de la transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Por eso tiene el apoyo de nuestro pueblo. En este 2023, sigamos haciendo realidad una patria fraterna y en paz, por el bien de tu familia y de los más pobres. Amor con amor se paga. Morena, la esperanza de México. En MX Nuestro Cine están los más variados filmes y ciclos que permiten conocer todas las distintas tendencias y géneros de la cinematografía mexicana. ¿A qué hora son? Las 8 en punto. ¿No será que tienes algo escondido por ahí? ¿Qué actriz que aprobé? No aprobé nada. Anúnciate en MX Nuestro Cine. Comercial @canal22.org.mx. Ella es inalcanzable. Un conflicto de sentimientos. Ella es el despertar del primer amor. Carlitos, ¿qué pasa? Necesito hablar con usted. Si me cachan, me expulsan. No le voy a decir a nadie que vine. Mariana. Dirección, Alberto Isaac. 40 aniversario del IMCINE. En Cinema 22 de 5 estrellas. Domingo, 22 horas. Por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Vamos a hablar de Darwin en Liminal. Rafael ya está con Karen del otro lado del estudio. Vamos con ellos. En efecto, Laura, si Darwin no se equivocó y evolucionamos, hoy sería fácil poder entender 4,000 millones de años de evolución. Y si no, Karen Rivera nos trae un muy buen tip para poderlo hacer. Pero además me encanta, ¿qué tal? Muy buenas noches, Rafael. Además me encanta eso de sería fácil entender 4,000 millones de años, ¿no? Si suena sencillo, pero no siempre es así. Y la verdad es que los seres humanos hemos buscado ampliar nuestros sentidos para comprender la realidad que va más allá de lo obvio, de lo que tenemos de forma cotidiana. Y algo interesante para también conocer más del mundo en el que habitamos es pues mirar al pasado y ver cómo es que hemos ido evolucionando los seres humanos y las especies con las que habitamos este planeta. De los casi 9 millones de animales, plantas y hongos que se tienen registrados en la actualidad, los seres humanos son los únicos que se preguntan ¿de dónde vienen? Esta especie ha desarrollado un método científico para entender su origen. Pero si usted, querido televidente, ya olvidó en qué consiste este método, la matemática María Garza Hinich le propone recordarlo de forma divertida y amena a través del libro Breve Historia de 4,000 millones de años, entendiendo a Darwin. Yo lo que quise explicar con este libro es que podamos entender todas las explicaciones que Darwin y los demás científicos que han trabajado alrededor de él dan acerca de cómo surgió la biodiversidad. Se sabe que los humanos vinieron de un primate vivo hace 60 millones de años, que a su vez tuvo su origen en un mamífero de hace 195 millones de años, mamífero que evolucionó de un pez de hace 543 millones de años, mismo que se originó en un organismo unicelular de hace 3.900 millones de años. Pero la intención no es abrumarlo con tantos números, solo es mostrarle el periodo que este libro abarca. En datos más amables, la propuesta editorial habla de temas como la evolución de los mejores amigos del hombre, los perros. Son descendientes de los lobos domesticados por los humanos. Los perros domésticos aparecieron en el registro fósil en Alaska hace 1 millón de años, y las diversas razas que ahora existen son producto de la selección artificial practicada por los humanos durante 10,000 años. Interesante, ¿no creen? Además del origen de los perros, la autora habla de las evidencias moleculares de la evolución, de la intolerancia a la lactosa, de las moléculas necesarias para la visión en la oscuridad, y de vestigios de los antepasados en el cuerpo como el apéndice, que, aunque no lo crea, fue un órgano útil y beneficioso en algunos mamíferos. De lo que se trata es de que como ciudadanos comunes y corrientes sin ninguna preparación científica, podamos entender este tema que es tan
pues no sé, tan difícil de atacarlo, ¿sí? Darwin escribió que la selección natural actúa siempre con extrema lentitud. Y lo cierto es que actualmente hay múltiples ejemplos de cómo esta sucede en tiempo real. Noticias 22, Karen Rivera. Concuerdo con que la selección natural, Karen, cada vez es más lenta. Ya hace falta una evolución que de repente nos haga creer que sí se está avanzando. Y temas fascinantes, son varias aristas las que pueden desprenderse de este libro, que además está bellamente ilustrado. Es que sí, Rafael. Hablas de la evolución artificial, los perros que eran lobos, pero también cómo se ha venido, esos perritos que ahora se cargan en la bolsa, ya no son lobos, lejos están de ser esa mancuerna entre el humano primitivo y los lobos, o la intolerancia a la lactosa, el único animal que sigue bebiendo leche de otra especie distinta, claro, a su edad adulta, es el ser humano. Sí, y sí podemos ser tolerantes, pero a la leche materna, cuando nacemos, cuando somos recién nacidos. Pero datos así de interesantes vienen en este libro y efectivamente vienen contados de una manera amena, que son fáciles de comprender, porque a veces nos asusta un poco el lenguaje científico. Y a mí me parece interesante e importante esta propuesta, justo porque lo que hace es acercarnos a la ciencia, a un tema que parecería complejo, como es la evolución, digamos, pues cómo es que las especies van combatiendo incluso o manteniéndose en la naturaleza, y comprenderlo parecería difícil, pero no, con este libro, créanme que es muy sencillo. Hay una cosa que a mí me parece fundamental rescatar de esta publicación. Está por un lado la selección natural, está la evolución natural de las especies, y por el otro lo que consideran la evolución artificial. Y esto tiene que ver con lo que han hecho los humanos con todas las especies que habitan el planeta Tierra. Un ejemplo muy claro es el borrego cimarrón. Imagínense, cuando hablábamos ahorita de cómo se ha dado de manera lenta la evolución de las especies, bueno, resulta que con la caza, los humanos han hecho que el borrego cimarrón evolucione de manera artificial. Con la caza tienden a cazar a estos animales que tienen los cuernos más grandes. Y entonces, en los últimos 30 años, se ha demostrado que ya existen borregos cimarrones con unos cuernos 20% más pequeños que los que eran originales, que los que eran, o sea, sus cuernos reales. Y esto se debe a que pues, los humanos han acabado con los borregos cimarrones que tienen los cuernos más grandes, y entonces quedan las especies con cuernos más pequeños que se van reproduciendo y esos genes se van transmitiendo, y estamos haciendo una modificación artificial de las especies. Son acciones humanas que asustan, Rafael, verdaderamente asustan. Y yo por eso, otro claro ejemplo, de verdad, ese de los perros, no lo digo en tono de sorna, esos perritos que ahora cada vez son más pequeños y son más chicos que un gato inclusive, eran lobos. Sí. Eran lobos que convivían, y pues la relación hombre-lobo se dio porque el hombre cazaba, y a cambio de protección, los lobos fueron muy inteligentes y dijeron, bueno, me como las sobras y te protejo. Bueno. Ahí empieza la evolución y viene después este fenómeno artificial. Exacto. Es que sea de compañía, es que sea más chiquito y se va... 10,000 años de lo que han hecho los humanos de cruza de perros, y por eso tenemos tantas razas actualmente y tantas especies. Y bueno, algo interesante también es que, bueno, ¿por qué los perros nos siguen tanto? Si a donde quiera que vayamos, pues nos ven como su macho alfa, como los lobos veían a su líder. Somos su macho alfa para los perros. Y por eso también la provocación al inicio. ¿Es cierto que el ser humano es la especie más racional? Híjole. Es un tema muy complicado. Tema para otra nota, ¿te parece, Rafael? Vamos a ver si es cierto que somos los más racionales de este reino animal. Gracias, Karen. Gracias, Rafael. Cartelera cultural con, de verdad, propuestas muy divertidas también. Karen, Laurita, ¿cómo ves la cuestión evolutiva y darwiniana de 4,000 millones de años? Bueno, pues sí es interesante ver que cuando está ahí presente la mano del hombre, los animales que están más cerca al ser humano son los que han tenido este tipo de cambios, no sé si llamarlos exactamente evolución, porque efectivamente, como bien dice Rafa, en el caso de los perros, son muchas veces animales, especies que se han ido formando por medio de selección artificial del ser humano y que tienen muchos problemas de salud. Los animales que están más lejanos al ser humano han permanecido sin muchos cambios. Eso es interesante, también ahí metemos la mano en los seres humanos. Y bueno, al ratito, como dices, Karen, vamos con las recomendaciones y por lo pronto vamos con la segunda parte de este reportaje. Respiren tranquilos, muy tranquilitos, y prepárense para recuperar
recupera el aliento con la segunda entrega sobre la importancia de respirar bien. Ayer le comentamos que la respiración tiene poderes insospechados sobre la salud, la inmunidad, el sueño y las funciones cognitivas, siempre y cuando se respire correctamente por la nariz. Porque una respiración nasal correcta da paso al fenómeno de sincronización cerebral, que es el que facilita la comunicación entre las distintas áreas del cerebro y, por lo tanto, permite un funcionamiento cognitivo óptimo. Y ojo aquí, otro estudio científico, citado por Madame Figaro, demostró que el fenómeno de sincronización cerebral desaparecía cuando los sujetos estudiados respiraban por la boca. La respiración es un movimiento primario y el cerebro tiene la capacidad natural de regularlo para que el oxígeno llegue en la cantidad adecuada a músculos o partes del cuerpo que lo necesitan. Sin embargo, hemos olvidado o desaprendido. Por ejemplo, muchas personas dejan de respirar cuando tratan de controlar su respiración, o al contrario, se sobreoxigenan. Pero cuando respiramos correctamente, incluso hablamos mejor y también se libera la escucha. Por desgracia, indica el artículo, hoy todos contenemos el aliento, como para protegernos del peligro. Pero trabajar este proceso da perspectivas y ayuda a luchar contra el sentimiento permanente de urgencia. Porque la respiración nos permite hacer el nexo entre lo cerebral, el pensamiento, los sentimientos y el flujo sanguíneo. Cuando inhalamos, descendemos al cuerpo. Recuperar el aliento es volver a moverse. Por ello, una de las expertas entrevistadas por Madame Figaro compartió consejos para recuperar el aliento. Encuentra espacios de tiempos largos para concentrarte, en donde no tengas estímulos constantes. Una hora de deporte, lectura u otra actividad, en donde te apartes del móvil, en donde no te interrumpan los compañeros, la pareja, los hijos. Creo que ese es el antídoto que nos puede permitir recuperar el aliento, afirmó la especialista. Los beneficios son muchos y la evidencia científica indica que vale la pena intentarlo. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. En el marco del Día Internacional del Derecho a la Verdad de las Víctimas, esta muestra hace un llamado a la justicia y a la sensibilización que no debe callarse hasta encontrarles. Para el Centro Cultural Tlatelolco es sumamente importante abrir estos espacios para visibilizar el enorme trabajo que realizan las colectivas en todo el país. Trabajo que tendrían que estar haciendo las autoridades, sobre todo hoy, 24 de marzo, Día Internacional del Derecho a la Verdad de las Víctimas de Violaciones Graves a Derechos Humanos y de la dignidad de las víctimas. La incansable lucha de quienes conforman la asociación Regresando a Casa Morelos queda retratada en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco con la muestra fotográfica Hasta Encontrarles. Aproximadamente son unas 60 fotografías en diferente formato, en donde pues cada una de ellas nos muestra en un núcleo los retratos de las personas que forman parte de esta asociación Regresando a Casa Morelos. Otro núcleo se conforma de las labores de búsqueda que ellas han realizado, así como diferentes actos simbólicos en donde se han encontrado algunos de las personas que se están buscando. Un registro vivo de las personas que no han hallado a sus cercanos y una memoria en imágenes que se complementa con textos creados en el taller de escritura identitaria de la colectiva Hermanas de la Sombra. En estos textos, pues ellas nos comparten pues las vivencias, emociones y experiencias que han tenido al realizar estas búsquedas. También pueden encontrar diferentes acciones que ellos y ellas han realizado, principalmente en Morelos, para poder compartir información de pues, las búsquedas que han realizado. También se exhiben algunas de las herramientas que se han utilizado para la búsqueda de las personas desaparecidas. La exposición Hasta Encontrarles, imágenes y palabras de búsquedas y resistencias podrá visitarse en el área de mediación educativa del Centro Cultural Universitario Tlatelolco hasta el 14 de mayo. Noticias 22, Rodrigo Peredo.
Del 25 de marzo al 1 de abril, Canal 22 y MX Nuestro Cine se unen a la celebración de los 40 años del IMCINE, con un ciclo de títulos mexicanos de distintas épocas, apoyados por el Instituto y que forman parte de su acervo. Aquí en Noticias 22 también nos sumamos al festejo. El Instituto Mexicano de Cinematografía celebra su 40 aniversario, una pieza clave en el desarrollo de la industria cinematográfica nacional. Estamos tratando no solamente de apoyar la producción, sino de hacerla más diversa, más incluyente, de que se descentralicen los apoyos a la producción en el país y además del gran desafío que es que este cine producido con apoyos públicos alcance a su público, que llegue a las y los mexicanos en todo el país y en el mundo. Como nunca, se están produciendo películas desde dentro de los pueblos originarios. Un ejemplo destacado es el documental Mamá, del cineasta Shun Zero, una historia que tiene como hilo conductor el machismo en una relación madre-hijo. Son 81 títulos ya que hemos apoyado en los últimos 4 años a través del estímulo a la creación audiovisual en México y Centroamérica del cine indígena y afrodescendiente, y ya estamos viendo los resultados de estas películas que se proyectan en el Festival de Toronto, Hot Dogs, por ejemplo, y en muchos otros países, y que dan a conocer estas nuevas voces. Pues ahí siempre han estado, pero ahora estamos dándoles esta visibilidad que merecían como realizadores, realizadoras de cine. El IMCINE festeja a lo grande sus 4 décadas de existencia con un ciclo de películas que pasarán por la pantalla de MX Nuestro Cine, de Canal 22 y en otras sedes virtuales y presenciales. Lo extendemos esta semana siguiente a través de 34 espacios presenciales en el interior de la República, en 15 estados, donde tenemos un programa de cortometrajes, de largometrajes, que algunos fueron incluso elegidos por la crítica o por el público para representar o para presentarse en el marco del 40 aniversario. Y en Filmin Latino tenemos también un canal especial. El Instituto Nacional de Cinematografía se fundó el 25 de marzo de 1983. Noticias 22. Julio López. Esta noche en Debate 22, para hablar de la puesta en escena Las Meninas, acompañan a Álvaro Cueva, la actriz Gina Graham, los actores Cristian Escorcia y Luis Huitrón y el productor de la obra Hugo Serrano. No se pierdan esta charla al término de Noticias 22 y no se pierdan la obra que se presenta los jueves. Me han dicho que está buenísima, sí, de verdad. Y lástima que no nos da tiempo de llegar, cara. No llegamos, pero... En una de esas nos escapamos un día, ¿eh? Si no nos ven el próximo jueves, es que estamos viendo Las Meninas. Muy buena pieza. Y se va actualizando semana con semana, entonces vale la pena darse una vuelta. ¿Una pausa, Laura? Muy breve. ¿Le ha pasado alguna vez que de la nada empieza a tararear una canción o alguna melodía sin que pueda sacársela de la cabeza? Esto podría parecer normal y común, pero cuando pasa muy seguido y transcurren semanas o meses con la misma canción, podría llegar a considerarse patológico. Si no desaparecen, si todo el tiempo están ahí, si inclusive no me dejan concentrar, si están interfiriendo con mi vida cotidiana, puede haber ahí alguna implicación neurológica importante. Y esto se puede dar por lesiones en el lóbulo temporal derecho. Si esto ocurre, lo mejor será acudir con un neuropsicólogo para valorar si es necesario algún tratamiento. Pero ¿por qué se nos pega una canción? Una de las explicaciones más aceptadas por la ciencia es que al terminar un tema musical pegajoso, el cerebro aún la sigue cantando. La combinación de ritmo, rima y melodía ofrece señales reforzadas para que las canciones sean más fáciles de recordar que las palabras solas. Dice Shakira en Spotify. Alguien empieza o pone una canción y nosotros sin darnos cuenta empezamos a cantar. Porque la forma en la cual estamos evocando esa información no tiene que ver solamente con el significado de la palabra, sino tiene que ver con el ritmo con el cual está asociado ese significado de la palabra. De acuerdo con el universitario, somos seres de música y ritmo desde el vientre materno, ya que escuchamos los latidos del corazón de la mamá. Por tanto, no es raro que se nos peguen melodías sencillas y fáciles de recordar. ¿Y qué podemos hacer para sacarnos una canción o una tonada pegajosa de la cabeza? Que a veces funciona escucharla, encontrar la canción y ya con eso alivia esta tensión que me está generando. Otro puede ser obviamente las cuestiones ocupacionales de ponerme a hacer otra cosa. ¿Y usted con qué canción pegajosa se ha levantado hoy?
Viajemos a 1976 para conocer la historia de los genios. El escritor peruano Jaime Bailey ha plasmado en su novela Los genios la historia del puñetazo que en 1976, justo antes de la proyección del documental sobre los supervivientes de los Andes, puso punto final a la amistad entre los dos grandes premios Nobel de literatura, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Alguna gente despistada o mal informada cree que Vargas Llosa le pegó a García Márquez porque García Márquez seguía siendo comunista y Vargas Llosa ya no lo era. Yo creo que es una interpretación profundamente errónea de lo que ocurrió. Otra gente cree que Vargas Llosa tenía celos o envidias literarias de García Márquez. Yo estoy convencido de que no. He conocido a ambos genios y creo que Vargas Llosa es incapaz de envidiar de una manera ponzoñosa y violenta a un colega escritor. Si bien Bailey preguntó de manera directa a ambos titanes del boom latinoamericano y estos se negaron a dar su versión, el autor recopiló testimonios de quienes lo presenciaron, de amigos cercanos y familiares, y prefiere que cada lector saque sus propias conclusiones. Convencerme yo mismo de qué fue lo que pasó. No tengo pruebas, ¿no? No estuve ahí. No tengo fotos o grabaciones, solo recogí testimonios. Pero lo he hecho con bastante respeto a los genios y a los hechos históricos que ocurrieron entre ambos. Y luego, desde luego, interviene la ficción, ¿no? Interviene la mirada del novelista, que lo colorea, lo enriquece, lo adereza. Los genios se encuentra ya a la venta en México y su autor viajará próximamente para su promoción. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Esta compañía lleva 30 años de camino, demostrando que la música y la poesía se pueden transformar en movimiento. La compañía Nemian Danza Escénica cumple 30 años de historia. Este grupo artístico, fundado en 1993 y dirigido por la bailarina y coreógrafa Isabel Beteta, considera a la danza como una canción para la vida. Sus piezas abogan por la estética, la plástica y la poética visual. Pero en medio de una diversidad de compañías contemporáneas que apuestan por la denuncia, la conciencia y el entretenimiento, ¿por qué elegir la belleza en un mundo tan violento? A mí me parece que retomar lo que es la esencia de la estética en el arte es muy importante. Inclusive que pueda en momentos o en ocasiones ser hasta meditativo, que salga la gente relajada, tranquila o emocionada junto con nosotros. A través de engrandecer los valores de cada época, la compañía apuesta por las emociones alegres que hacen sentir bien a su público. Su repertorio cuenta hasta el momento con más de 100 obras, 70% de ellas creadas por Isabel Beteta. Uno de los símbolos característicos de cada coreografía es que se inspiran en las cartas del tarot para contar historias que a menudo son abstractas y que se adentran a lo más íntimo del ser humano. Nemian 30 años de camino es el título de la programación con la que celebra su aniversario y que inicia el fin de semana con 3 coreografías. Una es de estreno, se llama El Escote, y lo que hace es pues lucir mucho la espalda. Y es una obra inspirada de alguna manera en el arte surrealista, sobre todo en Magritte. A esta coreografía se le suma El Juego de las Sombras, inspirada en la obra de Murakami, La Locura del Poder y Bichos, de Rosario Berea, cofundadora de la compañía. Todas se presentarán en el Centro Cultural Los Talleres. Nemian 30 años de camino también tendrá funciones en la Sala Miguel Covarrubias de la UNAM, en donde debutará la obra de la coreógrafa checa Eva Kolarova. Además, en el Palacio de Bellas Artes, Beteta estrenará Corazón de Madera. Noticias 22, Karen Rivera. La esencia del muralismo en México ha persistido por más de una centuria y sigue siendo una herramienta para hacer visibles todas las caras de la sociedad.
Abordar el impacto de la migración fue la motivación que llevó al artista Júpiter Fab a trasladarse a Guadalajara para crear murales en las calles. Y ahora estamos desarrollando un nuevo proyecto sobre todas las poblaciones indígenas urbanas que viven en la zona metropolitana de Guadalajara. Cada obra del proyecto Tus Raíces se derivan de las historias que descubren la comunidad y que documenta a través de un video. De cada entrevista, pues creo un videoclip que dura de 2 a 5 minutos. El videoclip se sube en la página web que se llama tusraices.net. Y después como que el resumen, el conceptual de todas las entrevistas, las traslado a nivel gráfico en un boceto y después lo pinto un mural de grandes dimensiones en lugares públicos donde hay mucho paso peatonal, ¿no? Las piezas van acompañadas de un QR que ofrece más datos sobre el protagonista de la obra. El objetivo, digamos, general es romper un poquito con los estereotipos, dar visibilidad, entonces como que pues crear ese vínculo, ¿no? Mejorar el vínculo que las personas tienen también con los migrantes y para que sepan, porque migrar realmente nunca es fácil. Desde hace 18 años, el artista de origen italiano trabaja alrededor del mundo trazando la historia y las emociones de las personas. Para mí el arte es esto, ¿no? Dar la posibilidad a las personas de pararse, reflexionar y pensar en varias cosas, ¿no? Pero pues en la cotidianidad, generalmente. Noticias 22, Óscar Cortés. En la frontera donde convergen la moda, el diseño, la tradición, se teje esta singular muestra que llega desde Denver, Colorado. Entender la moda no solo como diseño en textil, sino como un complejo entramado de relaciones creativas, sociales, artísticas y productivas. Así es la concepción de la diseñadora Carla Fernández, que presenta una exposición con 57 indumentarias en el Museo Franz Mayer. Lo que nosotros hacemos con los artesanos mexicanos es sentarnos, hacer una colaboración y llevar estas técnicas a la indumentaria. Por ejemplo, los espíritus de San Pablito Pahuatlán, que son los que se ofrendan para tener una buena cosecha, los estamos haciendo con Arisbed y con Zacarías Hernández, y se integran a esta prenda, que es una prenda que está hecha en Aguirán, en telar de cintura, y se sobreponen a esta pieza que además tiene una colaboración con los artesanos michoacanos. Son tan diversas las capas de textiles como las capas de lectura que ofrecen estas piezas que, a su vez, colindan con la arquitectura y con una concepción del cuerpo que redirecciona la mirada hacia otras zonas como la cara, las manos y los pies. Me encanta ver a la moda como nuestra casa ambulante, ¿no? la que sale con nosotros a caminar por las calles, y ese hogar que te acompaña, ¿no? que está todo el tiempo contigo, ¿no? Cuidándote y acogiéndote. Entonces sí tienes razón en decirme que ves esta referencia de la arquitectura, porque además nosotras trabajamos con lo que llamamos la raíz cuadrada, que son las raíces de México y el cuadrado y el patronaje indígena mexicano que viene del cuadrado y el rectángulo. La exposición Carla Fernández, Casa de Moda, un manifiesto de moda mexicana, también sirve para establecer un decálogo de los principios que guían esta creación. Lo hicimos para nosotras mismas, para saber dónde está nuestra alma y cómo queremos hacer moda. Es muy importante tener muy claro cómo queremos hacer moda, cómo estamos haciendo moda. Es un homenaje a los artesanos y a las artesanas del mundo entero, no nada más mexicanos, y también a las tradiciones, pero entendiendo la tradición no como algo estático. La tradición no es estática y también estamos convencidas de que la moda no es efímera, al igual que nuestro planeta no lo es y que nuestras relaciones con quienes trabajamos tampoco lo son. Carla Fernández, Casa de Moda, un manifiesto de moda mexicana, permanecerá abierta en el Museo Franz Mayer hasta el 25 de junio. Noticias 22, Víctor Gaspar.
Documentación, propaganda, publicidad, conceptos o simplemente la permanencia en la memoria. Así de estrecha es la relación entre fotografía y arquitectura. Bienvenidos al Colegio Nacional, nos da muchísimo gusto estar esta tarde de nuevo en estos miércoles. En el marco de su 80 aniversario, el Colegio de México organizó el ciclo La Arquitectura y las Artes. En cada sesión, un grupo de especialistas desmenuzan el tema a tratar. En esta ocasión, fue la relación entre la arquitectura y la fotografía. Gracias a la fotografía, los arquitectos y muchísimas personas en el mundo, muchos habitantes del mundo, hemos conocido de arquitecturas remotas, arquitecturas muy lejanas, ¿no? Donde antes se costaba mucho trabajo llegar. En el panel participó Paulina Lavista. Abordó el tema desde la documentación y el archivo. La fotografía es un elemento de documentación fundamental y no solo eso, sino también para encontrar momentos muy precisos de la construcción de los edificios. Fernando Cordero se enfocó en cómo la tecnología ha modificado la fotografía. No únicamente son los recursos análogos, sino también a nivel de lo digital, y los emplazamientos ya no son únicamente sobre la tierra, sino ahora con los drones vamos a encontrar imágenes sorprendentes de arquitecturas. La dupla conformada por Francisca Rivero Lake y Carla Berea, mejor conocidas como Vera Lake, hablaron sobre la plástica y la construcción de la imagen. Hacen un trabajo realmente muy interesante de cómo pueden documentar, por ejemplo, la casa de Luis Barragán aquí en Tacubaya, durante la luz que le penetra en algunas ventanas durante las noches de luna llena. Finalmente, Jaime Navarro se abocó a hablar de la importancia de la fotografía y la arquitectura como formadores del imaginario colectivo de un país o una ciudad. Reconoce que en ningún momento se puede disociar hoy de las ciudades y de la arquitectura, que la fotografía cómo va a registrar precisamente estos fenómenos de los seres humanos. Las siguientes charlas estarán enfocadas a hablar de la relación de la arquitectura con las artes visuales, el cine, la escritura y el arte urbano. Noticias 22, Julio López. Oigan, y les vamos dando un adelanto antes de irnos a la cartelera que nos ha preparado Karen Rivera, porque hay muchísimas actividades para este fin de semana. Por ejemplo, si buscan una buena dosis de música alternativa hecha por mujeres de la escena independiente, el Museo Universitario del Chopo tiene una sorpresa con el ciclo de conciertos Viva la Chopa, que reúne el talento de varias de las voces femeninas actuales más representativas. Las citas en el Foro del Dinosaurio del Museo Universitario del Chopo, con un programa que arranca mañana, sábado 25 de marzo, a las 7 de la noche, 19 horas, con grandes intérpretes. Estará Descartes a Kant, After Destruction, seguido de Futurama, no se lo pierdan. Esto es todos los sábados. ¿Hay otra propuesta, Laura? Sí, pues esta es Segismunda, una mujer atrapada en un cuerpo que no desea dentro de una sociedad que no la acepta. Se presenta del 25 de marzo al 23 de abril en el Teatro El Granero Javier Rojas del Centro Cultural del Bosque, los sábados a las 19 y los domingos a las 18 horas. Asimismo, el estudio de la Ópera de Bellas Artes invita a disfrutar de la microzarzuela, mal llamado el género chico, un disfraz. Esto será en el Palacio Postal, con dirección artística de María Catzaraba, y los integrantes del estudio ofrecerán 2 funciones, mañana sábado a las 12 y a la 1 de la tarde. Y bueno, para cerrar este segmento, les recordamos que llegó el Día Internacional de la Francofonía. Como cada año, la Alianza Francesa de México celebra la lengua y las culturas de los diferentes países que hablan francés. El espíritu de esta celebración es festejar a la comunidad y el interés común por la lengua de Molière. La cita es el sábado 25 de marzo. En la Alianza Francesa, por supuesto, sí. Ahí están las invitaciones. Conste que ya les empezamos a anticipar cartelera, no hay pretexto para no celebrar con cultura. La verdad no se pueden aburrir el fin de semana, hay muchas actividades, hay muchas cosas que compartir. Vamos a una pausa y regresamos. Como audiencia, tienes derechos.
Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Con un humor negro y surrealista, y a través de entrevistas, encuentros inesperados, ellos abordan y conversan sobre diversos temas de manera directa y subversiva. Ya somos generación, ¿verdad? Que nos empezamos a cotorrear por la red social. Y es un poquito pasado, de chorizo. ¿Por qué crecimos hacia el lado incorrecto? ¿Por qué no crecimos La Chora hacia la TV, blanca, ¿no? con Gis, Trino y Paco Navarrete. Nuevos episodios, sábados al terminar Zona M. Hola queridos plebeyos, yo soy doña María Bárbara, archiduquesa del Valle de México. Yo soy Alma María, condesa de Monterrey. Yo soy Hugo Serrano, productor de Las Meninas. Yo soy doña María Cecilia, condesa de Ocotelulco. Y no saben la experiencia gloriosa que les vamos a ofrecer. Programa especial de Debate 22 desde el mismísimo Teatro Milán con Las Meninas. Quédense después del noti, les conviene. ¡Los esperamos! Hoy, 21 horas. Paisajes, violencia, medios audiovisuales surgen como espejismos en los desiertos de lo real. Iván Edesa, Giovanna Enríquez y Daniel Valdés utilizan el arte para hacer una reflexión en torno a la imagen en movimiento y la representación audiovisual. 25 años de trabajo se condensan en el proyecto Tentaocular, Desiertos de lo Real. Es una indagación del paisaje y cómo se piensa la violencia en diferentes aspectos, ¿no? En los medios de comunicación, en la prensa, en el cine. Toma su nombre de la palabra tentáculo, que proviene del sufijo culum, es decir, medio, y también de la raíz del verbo tentare. En total se han incluido 17 piezas de instalación y un programa que se conforma de 5 videos distintos. Tuvimos que revisar un cuerpo de trabajo muy amplio y a partir de ahí seleccionar algunas de las piezas que no solamente podían convivir entre ellas y generar algunas tensiones, contrapuntos, ¿no? Sino que pudieran en este espacio también significar. Nos interesaba potenciar cómo se actualizaría la obra o cómo se puede actualizar la obra, que sobre todo fue pensada para sitio. Traerla a este espacio que además tiene una carga arquitectónica, histórica, cultural importantísima, pues dialogar con ese espacio y ver de qué manera podíamos rehacer las piezas. Televisiones pequeñas y proyecciones grandes. Esta es una experiencia inmersiva que se extiende por todos los rincones. Cada dispositivo tiene un propósito y se acomodan de tal manera para invitar al público a ver lo que transmite. Es generar un poco la relación y el vínculo que hay con estos variados soportes para con el espectador y así detonar imaginarios y subjetividades diferentes. Tentaocular, Desiertos de lo Real, puede verse en el Exteresa Arte Actual del Centro Histórico a partir de este sábado 25 de marzo. Tienen hasta el 18 de junio para ver esta muestra. Con imágenes de Óscar López y Francisco Hidalgo, reportó para Noticias 22 Rodrigo Peredo. Los sonidos más actuales, la música más reciente, todo está listo para la edición 23 del encuentro de Nueva Danza y Nueva Música. Desde hace 2 décadas, el encuentro Nueva Danza y Nueva Música impulsa, difunde y promueve la creación dancística, escénica y musical de reciente creación con una perspectiva interdisciplinaria. Este año no es la excepción. Desde el 9 de marzo, cuando iniciaron las actividades de su edición 23, el encuentro ha desplegado una amplia oferta artística en 9 sedes de la capital, con la complicidad de más de un centenar de compañías y más de 1000 intérpretes. Básicamente es la promoción y difusión de grupos emergentes, es un puente entre las escuelas profesionales y ya el mercado de trabajo en el campo de la danza. Desde que surge con el objetivo
de promover obras de nueva creación. Luego de 2 semanas de actividades, el encuentro entra en su recta final. Este fin de semana la oferta se centra en el Centro Nacional de las Artes. Hoy estaremos en el Teatro Raúl Flores Canelo y mañana en el Pabellón Circense. El domingo en la Plaza Ángel Salas del Centro Cultural del Bosque y lunes y martes en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo. Tan solo en el Centro Nacional de las Artes se presentarán 25 compañías y agrupaciones emergentes en busca de nuevos públicos. La programación completa del encuentro de Nueva Danza y Nueva Música puede consultarse en sus redes sociales o en los distintos canales de comunicación de las sedes participantes. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Esta es una buena propuesta para economizar los viajes al espacio. Terran 1, primer cohete impreso en 3D del mundo, fue lanzado con éxito de Cabo Cañaveral, Florida, pero falló en alcanzar la órbita de la Tierra a causa de una anomalía. El dispositivo fue creado por la empresa aeroespacial Relativity Space, mide 33.5 metros de altura y tiene 2.2 metros de diámetro. El 85% de su masa está impresa en 3D con aleaciones de metal, incluidos sus 9 motores. Hasta ahora es el mayor objeto desarrollado con esta técnica, realizado con las impresoras de metal 3D más grandes del mundo. El cohete no llevaba una carga útil en su primer vuelo, pero se pretende que sea capaz de poner hasta 1.250 kilogramos en órbita terrestre baja. Aunque no logró entrar en órbita en su primer intento, sobrevivió al lanzamiento, parte en la que un cohete sufre la mayor tensión. El Terran 1 permaneció aproximadamente 3 minutos volando antes de que una anomalía provocara que el motor de su segunda etapa se apagara. Imaginaciones radicales de diversos artistas se materializan en el Museo de Arte Moderno. El cuerpo, el deseo, la diversidad sexual, pero sobre todo la importancia de la visibilidad son algunos de los temas que abordan a los creadores que participan en la muestra Imaginaciones Radicales, que actualmente se presenta en el MAM. El museo en particular y a su vez el Instituto Nacional de Bellas Artes requería darle espacio a los cuerpos y a las orientaciones sexuales disidentes. Era un tema pendiente que además está en boga y que ya es parte de una agenda que veníamos trabajando en otras exposiciones con temas de feminismo, o en el caso, por ejemplo, ahorita que tenemos Remedios Varo, hay una sección hacia los cuerpos híbridos. A través de piezas que proceden de la Fototeca Nacional, pasando por creadores como Graciela Iturbide, Armando Cristeto, Adolfo Patiño, Nahum Becenil, Fabián Chaires, Juanjo Sainz y otros más, podemos ver cómo ha ido cambiando el discurso sobre la sexualidad y su representación. Bueno, lo interesante de esta exposición es que sin ser un relato cronológico, tenemos un amplio espectro de artistas y temporalidades. Partimos de fotografías de finales del siglo XIX, en donde vemos parejas del mismo sexo teniendo afinidades, y llegamos hasta artistas que el día de hoy nos han prestado su obra, que la han pintado o la han fotografiado este preciso año. Así que tenemos un universo que nos permite justamente ver la diversidad y todos los tránsitos por la lucha hacia estos espacios. La obra ha sido colocada en 3 núcleos. En Desafíos al Código se exploran los primeros intentos de representaciones disidentes con la represión y censura que se sufrió, así como las primeras luchas contra el VIH. El segundo núcleo se concentra en la representación corporal e identidad de género. Por último, la muestra cierra con creaciones donde se aborda el deseo. A veces el lenguaje conservador dice, son una moda, entonces dar cuenta que no. Estos son vivencialidades que tienen una historia detrás y que seguimos todavía en lucha por una visibilidad, ¿no? Entonces, por eso es muy importante poner en juego a estos artistas sin intentar hacer un relato cronológico, sino en realidad dar cuenta que hay temas que son constantes y que aún hoy en día, a pesar de que ciertas leyes nos permiten más derechos o se han ganado más derechos, aún la lucha debe continuar. Imaginaciones Radicales, una lectura disidente de la colección del MAM, ya puede ser visitada.
En breve habrá recorridos con algunos de los creadores. Para saber las fechas hay que estar al pendiente de las redes del museo. Noticias 22, Alberto Aranda. Bien, esto por hoy. Y si no fueron suficientes las recomendaciones de hace rato, Karen Rivera les tiene más propuestas para este fin de semana. Muchas gracias. Pásenla bien. Viernes de cartelera cultural, ¿listos para divertirse? Por primera vez llega a la Ciudad de México el Tianguis Turístico 2023. En su edición número 47 y como parte del encuentro Paseo de la Reforma y Chapultepec, se visten de las culturas, tradiciones y destinos imperdibles de los estados del país con el festival turístico para todos los visitantes. En este sitio se espera la llegada de los representantes de 32 estados de México, quienes traen consigo los productos locales y los espectáculos característicos más emblemáticos de su región. Oaxaca, por ejemplo, trae una muestra de la Guelaguetza. Si no saben dónde ir en sus próximas vacaciones, aquí seguro encuentran el lugar perfecto. Pero si prefieren un ambiente macabro y lleno de sorpresas góticas, el Fórum Buenavista exhibe la Galería del Terror, propuesta que revive los clásicos del cine de horror con una experiencia inmersiva. En este lugar los protagonistas son ustedes y sus personajes tienen que atravesar 15 escenarios ambientados con figuras de tamaño real, como la del exorcista, el payaso Eso y Freddy Krueger. Además, deben sobrevivir al cuarto de espejos y salir de la oscuridad envolvente del lugar. Eviten ser víctimas de los terribles criminales del cine internacional. ¿Les temen a los secretos del pasado? Si su respuesta es sí, los invito a ver la obra de teatro Carne, un montaje que muestra cómo las decisiones, mentiras, pasiones y deseos de las personas pueden cambiar la vida radicalmente. De acuerdo con el director Enrique Singer, la propuesta escénica tiene como motivo la reflexión y la experimentación artística y se inspira en una tragedia moderna en la que la realidad se deshace a consecuencia de los actos de cada personaje. Un hombre rudo y exitoso, una mujer considerada y una adolescente con trastornos de personalidad son parte de los personajes capaces de despertar todos sus estados emotivos en cada escena. Cautivadora. Hasta aquí la cartelera el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Los 7 pecados capitales se llaman así porque son el origen de otros pecados, vicios y debilidades. El término capital no se refiere a la dimensión de la falta, sino al impacto que genera. Estos pecados han sido objeto de inspiración de grandes pensadores y artistas como el Bosco,